Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, ha sido una semana apasionante, realmente un tema que desde un principio nunca imaginé que sería un tema prácticamente sin concluir. La verdad y la mentira. Este enfrentamiento del día a día, de la cotidianidad en el ser humano, entre la verdad, decir la verdad, vivir en la verdad, caminar en la verdad, conocer la verdad, o vivir en un mundo de oscuridad, un mundo de mentira, de engaño, entre otras cosas. ¿Por qué es tan fácil para el hombre mentir? Porque la naturaleza humana tiene la tendencia natural de mentir. Hemos hecho un recorrido muy interesante, pero repito, pareciera ser un tema sin concluir, porque aún hay mucho por qué avanzar. Yo quiero aprovechar los minutos y cerrar un poco la jornada que traíamos del día de ayer respecto a la historia de Pablo en Jerusalén, porque definitivamente aquí vemos el fenómeno de la mentira alrededor de la vida de Pablo, así como hemos visto la mentira alrededor de la vida de muchos, de cada uno de nosotros, especialmente en la vida del ministerio. Sin embargo, nos damos cuenta que aunque el hombre en su tendencia a mentir, prepara la mentira, crece la mentira, justifica y prepara la mentira con tanta veracidad que la verdad siempre la verdad saldrá a la luz. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos y ganemos tiempo en la lectura para concluir esa jornada por lo menos y hacer ya nuestro cierre de semana. Muchísimas gracias a los hermanos que nos han acompañado por primera vez para el día de hoy y durante esta semana. Bienvenidos, gracias. Vamos a estar en el capítulo 21 del libro de los Hechos en el verso 17. Creo que leeré una buena parte del capítulo porque vamos a establecer qué fue lo que pasó con el arresto de Pablo, por qué razón fue llevado a la corte romana y qué pasó con este Tértulo abogado que con su lisonja y su adulación pretendía hacer de la vida de Pablo una tortura a través de las cortes romanas. Dice el verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Adonai había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Adonai y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Observen, hermanos, esto no es un tema del tiempo de hoy. Hoy se habla del movimiento de raíces hebreas, se habla de este movimiento de la Torá como si esto estuviese ocurriendo en los últimos 10 o 20 o 50 años. No, mis amados hermanos, aquí lo tenemos. Pablo, un hombre docto que conoce de la Torá, que Adonai le reveló el Evangelio. Conocemos su historia. Hoy millares, dice aquí el texto, que son muchos los judíos que hoy creen
y reciben y conocen de Mashiach. Pero sin embargo, la mentira, los comentarios, las acusaciones, los juzgamientos empiezan a crecer y a hacerse populares entre el pueblo judío, de tal manera que consideran que este Pablo está enseñando a los judíos una secta, una mentira, a apostatar de Moshe, es decir, apostatar de la Torá, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y no observen la ley. En este caso, la Torá, las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren su cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Había un conflicto entonces en el que se pretendía mostrar a un Pablo negando la circuncisión, negando la Torá e incumpliendo todos los preceptos de la observancia propia de la Torá. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron. Observen, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la población, a toda la multitud, y le echaron mano. Fue la parte que estuvimos considerando ayer. Dando voces: varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la Torá. Y en este lugar, además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Porque antes habían visto en la ciudad, porque antes lo habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Miren, aquí el verso 29, quiero que lo lean ustedes en casa con detenimiento y observen la historia, para considerar por qué razón estaban acusando a Pablo particularmente de profanar el templo y en particular de haber entrado a inconversos o a profanos o a paganos, en el caso particular los griegos que no conocían de Mashiach, que no recibían de Mashiach. ¿Cómo pudo Pablo traerlos y entrarlos al templo e impurificar el templo? Pues la historia es muy sencilla, hermanos. Este hombre, Trófimo, que es un hombre no creyente, pues un no judío que está creyendo ahora en Mashiach, lo habían visto en el centro de Jerusalén, en la calle, en las afueras. Lo habían visto conversando con Pablo. Lo habían visto. Alguien lo vio. Alguien dijo: Pablo andaba por ahí, por el downtown, por el centro, hablando con el griego no creyente, no practicante de Torá, no observante de Torá, con Trófimo. Eso había ocurrido en otra ocasión, en otro momento. Ahora, sin embargo, lo acusan a Pablo de haber traído a estos no creyentes y traerlos al templo e entrarlos al templo e impurificar el templo. Esto me recuerda, y aquí a título de un pequeño paréntesis, lo que significa que alguien vea algo, que alguien crea que vio algo, que luego cuente lo que vio y que resulta que lo que vio no tiene nada que ver ni con una verdad, ni siquiera con una historia que tenga sentido. Hace muchos años, recién casado con mi amada pastora Pili, salía como todos los días muy temprano en la mañana hacia mi oficina, mi sitio de trabajo, y yendo en mi vehículo por una avenida cerca de donde yo vivía, en una estación de autobús, habían algunas personas allí. Pasé en baja velocidad por el lugar
y pude ver que allí en esa parada de bus estaba mi amada hermana, hermana de carne, estaba allí. Por lo tanto paré y le dije, hermanita, a mi hermana Ana Elsie, le dije, hermana, ¿para dónde vas? Voy para mi trabajo, estoy un poco tarde. Entonces le dije, no te preocupes, vamos, yo te puedo acercar. Ella subió al vehículo y pues viajamos, estábamos relativamente ubicados en la misma ruta de su trabajo y mi trabajo, así es que pude llevarla hasta su sitio de trabajo y ya. Cuando regreso a mi oficina un poco más tarde, recibo una llamada de mi esposa en la que ella me dice, ajá, muy bonito pues, subiendo mujeres en el carro. Entonces yo le digo, perdóname, ¿de qué me estás hablando? Yo no entiendo cómo tienes una red de información, y no existía el Facebook, no existía el Instagram, no existía el WhatsApp, no existía nada de esto. Entre otras cosas, ni siquiera el celular. Lo máximo era un beeper, probablemente, los de mi época, pues. La cosa es que por algún medio, no sé cómo, ella se enteró que una mujer había subido a mi vehículo. Entonces le dije, wow, pero cómo es impresionante cómo te informan las cosas. Pero no te informaron quién subió a mi vehículo. Es verdad, sí, una persona subió a mi vehículo esta mañana, pero no te dijeron quién era. Entonces me dijeron que era una mujer y eso me basta. Le dije, pues no te debe bastar esa información. Es una mentira. Una verdad a medias es una completa mentira. Le dije, pues pasé por la estación de bus y mi hermana Anita estaba allí en la estación y me ofrecía llevarla a su trabajo. ¿Algún problema, algún inconveniente que recoja a mi hermana para llevarla al trabajo? Oh, perdóname, lo siento, la verdad, discúlpame, no fue mi intención. Esto está ocurriendo aquí en la vida de Pablo. Pablo había hablado con este no creyente que está en un proceso de conversión a la Torá. Y alguien lo había visto en algún punto y luego dijeron que Pablo lo había introducido sin cumplir con un reglamento protocolario de purificación y demás al templo. Entonces quería mencionar esto, hermanos, porque vean cómo una mentira hace que todo ocurra en una verdadera tragedia. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas y procurándole ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Un momento, este texto del capítulo 21 nos está narrando la verdad de los hechos ocurridos que Tértulo le presentó a Félix en la corte romana, y nos daremos cuenta que la mentira del abogado Tértulo frente a Félix, el juez romano, no era justamente el acontecimiento real de los hechos como había ocurrido. Aquí está narrando la historia que estos judíos, que tenían una diferencia de carácter doctrinal, buscaron una herramienta, una excusa para formar un alboroto, una algarabía, un tumulto, y en esa algarabía y en ese tumulto acusaban a Pablo de profanar el templo, acusaron a Pablo de sedición, acusaron a Pablo de cualquier cosa que quisieran acusarlo, de impurificación y respetar la Torá, entre otras cosas. Y narra el texto muy detenidamente que estos hombres lo tomaron, lo apresaron, lo golpearon. Y alguien, entre tanto, dio aviso al tribuno. Recuerden que ayer lo vimos, ¿quién era? Lisas. Y entonces este viene con sus soldados romanos y calma las multitudes y toman el control militar y toman el control del imperio romano y logran rescatar a Pablo, y los soldados y todos estos hombres lo retoman y lo liberan de la golpiza que le estaban dando. Recuerden, lo querían linchar, lo querían matar. Pero esa no fue la historia que vimos ayer en el capítulo 24, por eso quise retroceder un poquito al capítulo 21 para que conociéramos la verdad de los hechos y no la mentira que se le estaba presentando a Félix. Entonces, llegando el tribuno, lo prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entenderse nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza.
Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violenta multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando que muera. Es decir, aquí no era solamente una mentira provocada de acusación por irrespeto o afectar el templo, sino que aquí había una intención absolutamente perversa. ¿Cuál era? Matar a Pablo. Esta era la condición, matarlo. Y buscaron una excusa, una mentira para justificar su acción. Y ahora matarlo aquí significaba que era la manera como combatir un problema de carácter teológico, o mejor, de carácter toraico específicamente. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque quería cerrar un poquito este capítulo para que miráramos cómo entonces Tértulo, que lo estuvimos mencionando ayer, todas las historias de estos personajes, Ananías, que representaba el poder de la iglesia, de la jerarquía del pueblo judío, Félix, el gobernador de la corte romana, Tértulo, el abogado acusador, los judíos que se levantaron mintiendo y apoyando una jerga de acusación que solamente el pueblo unido jamás será vencido, y basta que uno diga algo y entonces todo el pueblo enfurecido avanza sobre sí. Y Pablo, que representa la verdad y tipológicamente está representando, por supuesto, a nuestro amado Mashiach. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta este punto porque básicamente, repito, traje a colación el capítulo 24 y hoy el capítulo 21 del libro de los Hechos para que viéramos cómo la mentira siempre ha estado presente. Vimos tipos de mentira en cuanto a ciertos personajes, Abraham, Isaac, Jacob. Alguien me colocó ayer un mensaje precioso también, cómo Jacob mintió a su hermano diciéndole que regresaría por el camino y se encontrarían, etc. Tipos de mentira. Pero vamos a darle respuesta a la jornada preguntándonos, ¿es correcto verdaderamente entonces, según los modelos que vimos, las parteras que mintieron, entre otras cosas, Rahab, la ramera, que también mintió, etcétera? ¿Es correcto mentir? Lo primero que vamos a tomar con claridad en nuestra conclusión de la semana es que en ninguna parte de la Biblia se presenta un ejemplo donde se considere específicamente que el mentir es algo correcto y se puede hacer. Tengámoslo presente. Vimos varios modelos de personajes bíblicos que en su acción y en su situación evidentemente mintieron. Pero no significa la experiencia de estos hombres que sea el modelo bíblico permisivo para tal fin. Es el caso así como vemos que el noveno de las palabras del libro de Shemot capítulo 20 nos habla acerca precisamente del falso testimonio. Recuérdelo por favor, Éxodo, vamos a Éxodo un momento, el libro de Shemot capítulo 20 en el verso... Permítame, lo ubico en el verso 16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tú no podrás levantar contra tu prójimo el lashon hará. Tú no podrás levantar contra tu prójimo el falso testimonio, la difamación, el chisme, la crítica, la calumnia, la murmuración, el juzgamiento. Contra tu prójimo no podrás hacer de tu palabra algo que vaya a incidir en la vida, en la honra, en el respeto de una persona. Saben, cuando estamos en las jornadas de matrimonios, en las capacitaciones para matrimonios, en 7 llaves de la plenitud matrimonial de Universidad de la Familia, utilizamos un ejercicio muy sencillo y son unas bolsas que contienen una cantidad de copitos de algodón o algodón o algo similar, miles de ellos, y copor, cosas así. Y entonces les pedimos a las parejas que se coloquen uno frente al otro y vayan tomando de esa bolsa esas porciones de icopor y las puedan lanzar hacia esa otra persona diciéndole las cosas que le gustan o no me gustan. Me molesta que duermes hasta tarde, me molesta que no te arreglas, me molesta que no te sientas a la mesa, me molesta que dejas ropa tirada por toda parte, me molesta tu manera de hablar, me molesta esto, me incomoda. Y empezamos a soltar todas aquellas cosas que nos incomodan, que tu mentira, que tu engaño, que esto, que tu burla, que lo otro, que acá, etcétera.
Y posteriormente estamos hablando del momento del perdón, de la techuvá, el tiempo del perdón. Y cuando pasamos por todo este proceso, la única manera de poder recoger todo lo que dijimos y expresamos inapropiada o inadecuadamente el uno del otro, pues es empezar a hacer el ejercicio de recoger todo aquella cantidad de desperdicio que hay. Y la experiencia que nos queda es que primero es muy difícil recoger ese tipo de material. Número uno. Número dos, que por más que tratamos de hacer la mejor labor, de limpiar y de recoger al máximo, siempre quedarán grumos por allí esparcidos por muchas partes, aún en lugares que ni siquiera pensamos que hubiesen quedado esparcidas esas palabras. Por lo tanto, el noveno mandamiento es extremadamente claro. Y el libro de Proverbios, acompáñenme un momento, por favor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, Proverbios en el capítulo 6 y en el verso 16, dice la palabra: 6 cosas aborrece Adonai, y aún 7 abomina a su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, matar, matar, matar. El corazón que maquina pensamientos inicuos, ese corazón de iniquidad, ese corazón de venganza, ese corazón de calumnia, ese corazón de odio, de celo, de envidia, ese corazón inicuo. Los pasos presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El testigo falso que habla mentiras. Esto es impresionante cuando la palabra de Adonai con toda claridad, la Torá nos dice y nos hace referencia al testigo falso. ¿Cómo puede ser posible que hoy vemos en los casos judiciales, en las cortes, ya sea civil, penal o cualquier otro nivel, cómo podemos pensar que hay personas que tengan la entereza, el carácter, y voy a decirlo entre comillas, el valor de presentarse frente a un juez? Es más, colocar su mano sobre una Biblia y jurar decir la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad, sabiendo que está mintiendo. Es decir, que jurar sobre una Biblia es un acto totalmente vil y absolutamente sin importancia, ni ética, ni moral, ni mucho menos espiritual para el testigo falso. El testigo falso, que los hay por doquier y que se presentan, sea por dinero, sea por beneficio personal, por intereses en cualquier índole. El testigo falso que aparece por doquier, hablando cosas que nunca vio, que nunca entendió, que no comprende, pero que testifica haber sido presente. Así es que todos estos elementos nos muestran las Escrituras que la mentira, desde cualquier punto de vista que la queramos ver, considerar, aún desde el buen sentido, si es que hay algún buen sentido, como los vimos con las parteras, con Rahab y otras cosas, aún desde el punto de vista positivo, la mentira siempre será algo contrario a la voluntad y al propósito de Hashem para nuestra vida. En los libros como los Salmos, los Proverbios, en Efesios, en Colosenses, en Apocalipsis, en todos estos textos, las Escrituras nos hablan permanentemente de la prohibición que tenemos frente a la mentira. Caminar en verdad, caminar en justicia, caminar en integridad, caminar en rectitud, caminar limpiamente es el propósito de Adonai. Y nosotros vemos, mis amados hermanos, que hay diferentes casos en la Biblia donde precisamente la mentira, pues, produjo algunos resultados favorables, y ese es el cuestionamiento que muy seguramente muchos de ustedes se harán. ¿Pero por qué razón las parteras mintieron? ¿Pero por qué razón Rahab, la mujer de Jericó, mintió? Y etcétera. Pero mis amados hermanos, recordemos esto. Los resultados que ocurrieron aquí obedecían a situaciones de un carácter, no sé si pueda usar la palabra sobrenatural, porque probablemente no es un asunto sobrenatural, pero son casos de una situación extremadamente importante para la humanidad, en la cual tanto las parteras, para mi ejemplo, como en el caso de Rahab, estaban protegiendo no solamente la vida de una persona, sino toda la vida, la integridad de una nación, de un pueblo, el pueblo hebreo. Así es que definitivamente donde se miente, y absolutamente donde se miente, siempre ocurrirá mal.
siempre habrá consecuencia. Siempre la mentira traerá consigo graves consecuencias. Por lo tanto, para no entrar en mayores detalles, definitivamente la mentira no puede ser parte de la vida de un hombre. Nacimos con una condición pecaminosa. Esa condición pecaminosa nos lleva necesariamente a caminar en una acción de engaño, de falsedad, de hipocresía, de mentira. Es tan fácil mentir. Es tan fácil mentir y repito, son tantas las ocasiones en que una mentira probablemente nos saca de paso, una mentira probablemente nos ayuda en la vanidad personal, en la riqueza, en la estrategia, en cualquier aspecto. Ya miraremos ese aspecto un poquito más adelante, porque justamente será mi tema con el que vamos a estar cerrando en el día de hoy. Así es que, mis amados hermanos, mentimos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y creo que ayer leímos una frase que dijimos que es tan importante en nuestra vida. Nosotros somos mentirosos. Nosotros somos mentirosos porque mentimos. Y mentimos porque somos mentirosos. La voy a leer nuevamente, ayer la repetí, creo que cometí el mismo error en la lectura. Nosotros no somos mentirosos porque mentimos. Por favor, escríbala en sus agendas de notas y guárdela en su corazón. Nosotros no somos mentirosos porque mentimos. Mentimos porque somos mentirosos. Por lo tanto, vamos a mirar, mis amados hermanos, de qué manera el enemigo, Hasatán, el que es el padre de la mentira, ha tomado el control de la humanidad, ha mentido, engañó a los mismos ángeles y fueron arrojados absolutamente de la presencia de Hachén. Y allí vemos entonces cómo dentro de los niveles de mentira nos encontramos en el día de hoy particularmente y a lo largo de la historia con una mentira que está vigente todo el tiempo. Se llama la falsa doctrina. Aquí la palabra doctrina, repito, es la enseñanza, la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Donde encontramos que hay doctrinas que hay de todo tipo, de todo nivel, de todo linaje, hay doctrinas, enseñanzas. Se consideran enseñanzas, falsas doctrinas, pero también sabemos que hay una enseñanza limpia, pura, sana. Por eso la palabra es tan importante cuando nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Tenga presente ese texto en su corazón, memorícelo, grábelo. Porque hoy, cuando conocemos de nuestra Kadosh Torah, estamos conociendo la Torah. Volveos por la senda, por el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Yeshua. Y la verdad se revela a través de toda la palabra, a través de la lectura de la Biblia, a través de cada porción, de cada verso. La verdad se revela permanentemente. Y es así como la palabra dice: si nosotros permanecemos en esta palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Es impresionante, hermanos, impresionante. Y compartía con un hermano en estos días acerca del tema. Y me decía: pastor, estoy muy conmovido con el tema, me ha impactado poderosamente y me he preguntado incluso si de niño fui mentiroso, no recuerdo exactamente cómo fue mi niñez, cómo fue mi adolescencia, cómo fue mi infancia. Y me compartía que incluso llamó a su mami, a su país, y le preguntó: cuéntame cómo fui de niño. Y le decía: oye, no fuiste bastante mentirosito. De niño. Entonces le digo: espero que haya sido de niño y ahora de adulto no. Pero es interesante hacernos esa pregunta: ¿será que mi vida, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi edad adulta, mi madurez han sido caminadas a través de mentiras? Pero entendíamos que en el nivel 1 probablemente ocurría, probablemente en el nivel 2 probablemente igual. Pero hermanos, ahora venimos a Torah. Estamos en otro nivel, estamos en otra altura, estamos con la mente de Yeshua, estamos caminando en la rectitud, estamos procurando, obviamente, apartarnos de la contaminación del mundo, apartarnos de la mentira que el mundo polula, apartarnos de todo aquello que tiene que ver con la contaminación del mundo. Y ese apartarnos no significa estar ausentes, estamos en el mundo.
Pero sí podemos librarnos de estar rodeado de la contaminación, del engaño, de la mentira, donde todos mienten y la mentira es algo normal que todo el mundo acepta. Es muy triste entonces cuando nos rodeamos de personas que de suyo todo lo que hablan día a día sabemos que no es más que mentira, y escuchamos la mentira y todo el mundo miente y repito, se hace tan absolutamente normal como si nada estuviese ocurriendo. Dice la palabra que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estamos viviendo, amados hermanos, ahora mismo, para este tiempo, situaciones muy particulares dentro del contexto de los procesos de transición del nivel 1 a nivel 2 al nivel de Torah. Estos son temas que debemos tratar con mucha prudencia y con mucho cuidado, por supuesto. Hoy vemos una gran variedad de maneras, formas, estilos, diseños de enseñar. Gloria al Eterno por eso, porque hay una gran variedad. El punto aquí no es la variedad de estilos o diseños de predicación, de enseñanza. El punto aquí es la gran variedad de doctrinas que se enseñan. Entonces, para muchos no es necesario el cumplimiento de Shabbat, para otros no es importante el uso de tzitzit, para otros no es importante la liturgia propia del Havdalah, por ejemplo, entre otras cosas. Y hermanos, en el caso particular de Israel Casa Integral, queremos respetar con sumo respeto a cada ministerio, por lo menos en cuanto a la forma en el diseño o la preparación de un Shabbat o de sus enseñanzas o de sus reuniones. En el único punto donde no podemos ser flexibles o permitir divergencias de opinión es en cuanto al ejad y la unidad en Yeshua HaMashiach. Ese es el único punto. Así es que no vamos a entrar en controversias o en polémicas al respecto. Cada ministerio ejerce su labor, cada ministerio ejerce su función, pero hay tanta comezón de oír que lastimosamente las gentes quieren escuchar lo que desean escuchar, como creen que se debería escuchar. Y entonces, al estar enseñando doctrinas, podemos incurrir en lo que se conoce una falsa doctrina. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos días anteriores, se hablaba, por ejemplo, del caso del no presentar diezmos y ofrendas. Y estamos hablando vía internet, cuántas personas acuden a maestros que enseñan que los diezmos y las ofrendas no se deben presentar. Entonces, ¿estaremos frente a una doctrina falsa? Es una buena pregunta. Por lo tanto, veamos qué nos dice la palabra y conforme a lo que la Torah nos enseña, conforme a la Torah en Israel Casa Integral, así caminamos. Entonces, usted es libre, mi hermano, de escoger una sana doctrina que es una verdad que te va a costar y que probablemente no te va a hacer llamativa porque tú quieres estar en un lugar donde no te exijan Shabbat, tú quieres estar en un lugar donde no te exijan Torah, tú quieres estar en un lugar donde creas que estás estudiando Torah, pero no te exigen los tzitzis o no te exigen las ordenanzas o no te exigen, repito, el diezmo. Entonces, estás eligiendo algo que tú quieres, pero no estás sujeto al proceso verdadero de la palabra. Por lo tanto, el primer gran engaño que tenemos en la mentira del padre de la mentira, Hasatán, es precisamente la falsa doctrina. Y en este concepto de la falsa doctrina, pues tenemos un sinnúmero, repito, de enseñanzas en cuanto al ejad, en cuanto a la dualidad, en cuanto a la Trinidad y en cuanto a muchas otras cosas que cada quien asume responsabilidad por lo que enseña. Queremos en Israel Casa Integral estar conforme a lo que escrito está, porque Mashiach nos enseñó, escrito está. Punto número 1. Punto número 2, la concupiscencia.
La concupiscencia tiene que ver con esa tendencia del ser humano a la vanidad, a los celos, a la codicia. Y Satán permite que toda esta esencia ocurra y toma lugar de ella para distraernos en todo aspecto de carnalidad, de codicia, y nos lleva, por supuesto, a tener vanidad de vanidades, y todo es una vanidad. Cuando el hombre quiere entrar en esta línea de la vanidad, de la concupiscencia, entonces para ello será necesario mentir. Yo creo que una buena manera de verificar este punto es, por ejemplo, revisar un perfil en internet de Facebook. No es que lo haya hecho por interés o cosa por el estilo, pero ocasionalmente conozco de personas que quieren ser parte de Israel Casa Integral y envían una solicitud, y yo pues obviamente quiero recibirlos, quiero darles la bienvenida, pero lo menos que puedo hacer es averiguar quién es la persona que quiere ser parte de Israel Casa Integral, sea para formar parte de los módulos, sea para formar parte de la congregación, o sea porque quiere ser, repito, formar parte con la comunidad. Y entonces me encuentro con textos donde me dicen: soy un profesional en esta área, especializado aquí, estudié allá, estudié en Londres, estudié en Roma, estudié en España, estudié en una especialización en Argentina. Y wow, qué interesante, qué perfil tan bonito el de esta persona. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con la persona y de saludarle y ya empezar a tratar con esta persona, le digo: mira, estuve estudiando tu perfil y veo que tienes estudios profesionales universitarios de una universidad en Londres y en España y en Argentina. Me dice: no, pastor, eso son cosas que yo coloco ahí, usted sabe, uno pone ahí, uno coloca ahí. Por favor, ¿en qué estamos? Es una mentira que te satisface, es una mentira que te da posición, es una mentira que te pone algún privilegio. Por favor, hasta en estos pequeños detalles. Bueno, obviamente que es que todo lo que está, ayer lo vimos, el papel puede con todo, y dijimos el internet puede con todo. La gente puede colocar su perfil todo cuanto quiera, que muy probablemente el 95-98% de lo que está escrito es absolutamente una mentira. Muy bien, el tercer punto es el engaño. ¿Con qué facilidad engañamos? ¿Con qué facilidad tenemos vanidad? ¿Con qué facilidad vivimos una vida de arrogancia? El egoísmo, el egocentrismo son esa parte que constituyen la naturaleza humana, y nos sentimos seguramente importantes y nos sentimos seguramente fascinados cuando a través del engaño, a través de la arrogancia, a través de la vanidad, queremos presentar una imagen que realmente no es nuestra verdadera imagen. El apóstol Pablo, recordemos cómo instruye a Timoteo en cuanto a la ordenación, y dice en cuanto a ser obispos, y dice que debe tener una característica el candidato: que no sea un neófito, que no sea envaneciéndose y que no caiga en condenación en medio de las mentiras de Satanás. Y también es necesario que el candidato tenga un testimonio que sea de buena voluntad, que sea de buen testimonio frente a toda una comunidad. Hoy tenemos a tantas personas con ese deseo de servir, de presentar la Torá, pero queremos ser luz afuera, en medio de la gente, y oscuridad en nuestras casas, y lo hemos compartido y lo hemos enseñado en muchas ocasiones. Pero sin embargo su orgullo no se doblega, sin embargo su vanidad está presente, sin embargo su manera de expresar sigue siendo una expresión tosca, inadecuada, maleducada, incluso vulgar y la verdad no muy ética delante de muchas gentes. ¿Cómo somos en nuestra congregación? ¿Cómo somos en nuestro trabajo? ¿Cómo somos en nuestra comunidad? ¿Cómo la gente nos conoce? Hermanos, nosotros tenemos que ser un sí, sí, un no, no, pero no podemos ser a medias tintas. No podemos ser la apariencia, no podemos querer mostrarle a la gente algo que definitivamente no somos. No somos, hermanos. Esta mentira que Satanás nos ha preparado, una mentira que, repito, la creamos y probablemente nosotros mismos la creemos. Y esa mentira, que es esa clásica manera de pensar y esa clásica manera de vivir del ser humano en su condición de pecado.
Hoy cada uno de nosotros tiene que hacer una autoevaluación, un examen y decir, realmente he sido un mintómano a lo largo de mi vida. Tenemos tantas mentiras que sabemos que son mentiras que aún nosotros mismos no las creemos. Impresionante, hermanos. Queremos mentir en cada acción que tenemos. ¿Saben? Hablando, por ejemplo, en la cultura americana, aquí en este país, en los Estados Unidos de América, que se hacen tantas necesidades de presentar documentación, información personal, profesional, laboral, en todas partes ocurre. ¿Cuántas veces hemos presentado una información totalmente inadecuada, inapropiada, ficticia? ¿Cuántas veces? Yo recuerdo cuando en los países, yo creo que voy a hablar en términos genéricos, cuántas personas se presentan a una embajada, en el caso de la Embajada Americana de los Estados Unidos, con el propósito de querer viajar hacia este país, y la embajada exige una serie de requisitos básicos, tener una propiedad, finca raíz, una cuenta bancaria, uno libre de antecedentes penales, recomendaciones de personas que lo puedan, obviamente recomendar, etc. Y yo recuerdo que esos procesos de presentación de embajadas son procesos manipulados por agencias o por terceras personas que se encargan de preparar toda una carpeta con propiedad raíz, con automóviles, con cuentas bancarias, con referencias, si las quieres, del presidente de la República, de los ministros, del comandante de las fuerzas militares. Te consiguen referencias de donde quieran. Y toda la carpeta que se presenta es una carpeta absolutamente falsa, mentirosa, engañosa. Y lo conozco y lo digo porque conozco de estos temas en mi labor, como en mi tarea o en mi trabajo como en mi país. No me gusta hablar de esos temas, pero en mi trabajo tenía que conocer muchas de estas experiencias. Y se presentan documentos bancarios con falsificaciones de extractos bancarios y demás. Pero la embajada, por supuesto, también tiene personas especializadas en hacer los estudios propios de documentos y de seguridad. Y qué vergüenza presentarse a una embajada cuando el cónsul que le recibe le dice: bienvenido a los Estados Unidos de América, permítame informarle que revisamos su carpeta y hemos encontrado que el 99.9% de toda la información que usted nos trajo es absolutamente ficticia, falsa, mentirosa, engañosa. Qué vergüenza, hermanos, qué vergüenza este tipo de situaciones. Pero para la gente le parece perfecto. No te preocupes, quieres presentarte a la embajada, no te preocupes, yo tengo un tramitador, yo tengo la persona que se encarga de eso, tiene una gran experiencia, nunca le ha fallado absolutamente nada. Y pagas cualquier cantidad de dinero a agentes inescrupulosas que te preparan una falsedad, una mentira, y tú te quieres presentar en esa condición para que te den la oportunidad de viajar a cualquier país del mundo y te reciban con los brazos abiertos después de toda la mentira que has preparado. Hermanos, prestémosle un poquito de sentido común a las cosas que hacemos. Yo no puedo esperar en Hashem bendición sabiendo que todo lo que estoy haciendo es absolutamente contrario a la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem. Por favor, y lo digo con todo amor y respeto, hermanos, no lo tomen a mal. Queremos hacer las cosas bien, hagamos las cosas conforme a la palabra. Pareciera ser que la palabra no, ¿cómo puedo hacer que esto no funciona? Pero yo he visto que mucha gente, hermanos, sí, yo he visto también. Yo he visto muchos casos en los Estados Unidos de América, donde residimos hoy, de gentes que han hecho muchas cosas absolutamente engañosas, mentirosas, fraudulentas desde todo punto de vista para obtener una residencia o para tener una legalización en este país. ¿Lo han logrado? Muchos lo han logrado. Pues sí. Muchos lo han logrado, pero también he visto que muchos que lo han logrado a través de la mentira y del engaño, también he visto las consecuencias que eso les ha traído. Les ha traído maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición. Entonces, mis amados hermanos, caminemos por un camino de rectitud, caminemos por un camino de verdad y veremos entonces que las puertas y las bendiciones vendrán. Aunque la bendición tardare, espérala, que la bendición llegará.
Yo me presenté hace más de 28 años a la embajada americana y pues me habían pedido una serie de documentos y pues hicimos con mi amada esposa una carpeta, nuestros hijos, certificados de nacimiento, cuentas bancarias, lo que se pide en un proceso migratorio. ¿Y cuál fue nuestra bendición cuando llegamos a esa embajada y nos llamaron a la oficina correspondiente y el cónsul apenas si acaso abrió la carpeta y nos dijo: familia Alfaro, bienvenidos a los Estados Unidos de América, y nos colocó el sello? No abrió siquiera la carpeta. Ahora yo me pregunto, qué bendición, qué milagro, este hombre ni siquiera abrió la carpeta. No, mis amados hermanos, es que esa carpeta llevaba 2 meses allá en su oficina. Esa carpeta ya había sido absolutamente estudiada, escudriñada de arriba abajo. No necesitaba hacerlo frente a mis ojos. Y cuando nosotros llegamos, simplemente nos colocó los sellos y dijo: bienvenidos a los Estados Unidos de América. Y nosotros sabíamos como familia que todo cuanto estaba escrito allí era la verdad, verdad, verdad. No había absolutamente nada que se tuviera que esconder. Por eso viene el quinto punto, hermano, y este quinto punto tiene que ver con aquellas personas que tienen sueños. Todos tenemos sueños, todos anhelamos sueños enormes, bendiciones, viajes, propiedades, empresas, familias, todos, amén. Si tú no tienes sueño, es tiempo de despertar. Necesitamos soñar. Los jóvenes tienen visiones, sueños. Todos soñamos. A la edad que yo tengo hoy, que soy un poquito mayor que muchos de ustedes, sueño y tengo sueños y proyecto sueños y tengo muchos sueños por demás. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas personas, para cumplir y realizar sus sueños, así sea un viaje, así sea una propiedad, así sea un automóvil, lo que sea, un esposo, una esposa, es un sueño formar una familia, es un sueño establecer un hogar, por supuesto, es parte de la naturaleza humana. Pero ¿cuántas veces para alcanzar y realizar nuestros sueños hemos llevado a cabo todo tipo de mentira, todo tipo de engaño, todo tipo de falsedad, todo tipo de apariencia, todo tipo de acciones inapropiadas que no nos permiten ser verdaderamente rectos delante de Hashem? Por lo tanto, esos sueños probablemente en el camino se nos harán difíciles, y más aún, probablemente en el camino terminen siendo sueños con pesadillas tortuosas, dañinas, lastimosas, porque fueron sueños preparados en la mentira, fueron sueños preparados en el engaño, fueron sueños preparados en la vanidad, fueron sueños preparados en el egocentrismo, en el ego propio del varón. Un punto tremendo en medio de todo este concepto de la mentira tiene que ver con la amargura. Y aquí podríamos tomarnos una semana de Torah al instante. La amargura, cuando nosotros vemos que nuestros sentimientos caen en una condición de amargura. ¿Qué momento más difícil? Cuando nos sentimos ofendidos, lastimados, entramos en rencor, en ira, en contienda, en pleito con la gente. Todo lo que hay alrededor me incomodan las familias, me incomoda el gobierno, me incomoda la economía, me incomoda el pastor, me incomoda la esposa del pastor, me incomoda la congregación, me incomoda la Biblia, me incomoda la palabra, todo me incomoda. Me incomoda lo que dicen, me incomoda lo que hacen, y esa incomodidad nos lleva a una situación de amargura. Y esa situación de amargura nos produce enfermedad, y esa enfermedad nos produce muerte. Hermanos, la amargura es una de las situaciones más críticas y complicadas en las que el ser humano puede estar. Amargura que llevamos por dentro, amargura por el pecado, amargura porque nunca hemos encontrado el verdadero perdón, el shalom de Hashem. La amargura, cuántos hogares, cuántos matrimonios hoy bajo un mismo techo, unidos por el vínculo matrimonial o en unión libre, como quiera que se encuentren hoy tantas parejas, por años y años y años viviendo vidas completamente amargadas, cargando consigo emociones, frustraciones, dolor, angustia, temor, amargura. Mateo capítulo 5, verso 44 dice esta palabra:
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre los justos y los injustos. Hashem nos ha dado palabra de bendición. Hashem nos da la oportunidad de elegir el camino de la vida o el camino de la muerte. Y yo lo he dicho siempre en programas anteriores. La mayoría de la gente elige el camino de la muerte. Pero ¿cómo, pastor, dice usted esto? Claro que si eligiéramos el camino de la vida, elegiríamos el camino de la palabra, elegiríamos el camino de la obediencia, elegiríamos el camino de la sujeción, elegiríamos el camino del bien, del decir bien, de la bendición, de la verdad. Pero sin embargo, elegimos caminos de venganza. Dice la palabra en el primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 23. No digas, yo me vengaré. Espera al Eterno y Él te salvará. Proverbios capítulo 20, verso 22. Nuestro Rey, nuestro Señor Salvador, dio el ejemplo más importante cuando nos dice, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amargura en la manera como hablamos, amargura en la manera como contestamos, amargura en la manera como tratamos a la gente, amargura como formamos un hogar, amargura como formamos a nuestros hijos. Hijos que crecen acompañados de padres amargados, hijos que crecen en la desolución, en la frustración, en la tristeza y esperan cumplir una edad, no sé si los 16, los 18 años y salir desesperadamente apresurados de la amargura que los ha acompañado durante años en su núcleo familiar. La vida, Adonai nos ofrece en la vida una vida de shalom, una vida de reposo, una vida de gozo. Pero el enemigo, Hasatán, a través de la mentira, el padre de la mentira, nos quiere derrumbar particularmente en un principio, y aquí cerramos, que es el principio de la fe. Cuando Hasatán atacó a Job, ustedes recuerdan esta historia. El patriarca Job, un patriarca, se mantuvo absolutamente fiel a su emuná y aprendió, por supuesto, en medio de la adversidad y en medio de la circunstancia, aprendió a caminar en la fe, en la emuná, en la confianza, en la bitajón con Hashem. Y dice el libro de Job en el capítulo 3 y en el verso 25. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué es lo que temes hoy, mi amado hermano? ¿Temes invertir en una propiedad? ¿Temes invertir en una empresa? ¿Temes invertir en un negocio? ¿Crees que tu dinero se esfuma simplemente porque no haces la mejor inversión? Atrévete a hacerlo hoy. Es el tiempo de empezar, es el tiempo de una inversión. Recuerden, no es un gasto. Hablamos hace unos días sobre el aspecto financiero, la importancia de un presupuesto familiar y entendimos lo que significa una inversión y lo que significa una deuda y lo que significa un gasto. Hay personas que les da temor invertir en su vida, invertir en su familia, invertir en un proyecto de vida. Me gozo cuando escucho hermanos que me dicen, pastor, gracias por darme esta palabra de aliento, era lo que yo esperaba. He sido temeroso toda la vida y no me he atrevido a hacer algo, pero sueño con ser independiente, sueño con tener una estabilidad propia. No quiero seguir más esclavo de un trabajo, atado a un horario, a unos jefes, a ser humillado, a estar en condiciones que no me apoyan mucho con un salario ínfimo. Sé que tengo la oportunidad y la expectativa de una empresa en esto, en aquello, en lo otro, aquí, allá. Y veo cómo un día recibieron una palabra y dijeron, esta palabra es para mí y yo lo voy a hacer. Me voy a atrever a dar un paso y me voy a levantar en fe, en humaná y voy a empezar el proyecto. Pero hay que trabajarlo. El proyecto no es simplemente lo voy a hacer y lo hago, no. El proyecto necesita estructura, el proyecto necesita consolidación, el proyecto necesita los pros, los contras, el proyecto necesita un plano que lo dirija, una línea sobre la cual vamos a caminar, un proyecto a corto plazo, un proyecto a mediano plazo, un proyecto a largo plazo. Si ocurre esto, si hay una situación crítica, si esto pasa, ¿cómo puedo absolverlo? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo enfrentarlo? Es una estrategia de trabajo bien presentada delante de Hashem. Padre, esto lo hago porque sé que tú estás conmigo y estoy rompiendo mi temor, estoy rompiendo mi amargura, estoy rompiendo mi fracaso y quiero avanzar y quiero ir hacia adelante. ¿Cómo logramos, hermanos? Hasatán ha querido romper la fe del pueblo.
Satán ha querido romper el anhelo de vida del pueblo. Satán quiere sucumbir al pueblo en la humillación, encerrarlos, atemorizarlos y no permitirles tener la oportunidad de alcanzar metas, logros, sueños. ¿Cómo lo hacemos? La fe, dígalo conmigo, la fe. El engaño no puede ser más parte de nuestra vida. El engaño, la mentira, el fracaso. Caminemos una vida de verdad, caminemos una vida en justicia, caminemos una vida en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Y cuando yo someto mi pensamiento, mi manera de pensar con Hashem, entonces todas las cosas me ayudan para bien. Sé que es un poco fuerte mencionar esto en estos 2 últimos minutos que nos quedan. Pero lo menciono, hermanos, y por favor no me lo tomen a mal, lo quiero presentar como testimonio solamente. ¿Cómo puede ser que alguien me hace una llamada hace unos meses, unos días, pidiéndome que le apoye con una certificación de taxes, una certificación de diezmos para presentar a efectos de una compra de una vivienda? Por supuesto, nuestra congregación, como una entidad absolutamente registrada en el ordenamiento federal de este país, que tiene su identificación como tal, lo podemos hacer. Lo que aquí se conoce como una extinción, se me fue la palabra, de los taxes. Y yo le dije a la persona, por supuesto, hermano, con muchísimo gusto, voy a preparar el documento para enviártelo, puedes pasar a recogerlo probablemente el próximo fin de semana. Pero primero déjame averiguar con la contadora cómo está tu trámite de taxes, de diezmos. ¿Cuál es mi sorpresa cuando hablamos con la contadora y me dice, pues, en lo que yo he revisado de los registros de su iglesia y de los miembros de su iglesia, esa persona durante este año no tiene ningún tipo de diezmo ni ofrenda que haya presentado? O sea, pues no sé si hay algún error contable o no ha habido un reporte en su momento, pero aquí en mi registro no tengo absolutamente nada. Y yo me impresioné de esto. Me impresioné, la verdad. Porque pues es una persona que considero una persona fiel, que considero una persona que ha estado tiempo con la congregación, que entiendo que es una persona fiel y obediente. Así es que le llamé y le dije, hermano, perdóname, quiero aclararte algo, perdóname, hablé con la contadora y me dice que no hay un registro contable de tus diezmos. Discúlpame, no sé si hay algún tipo de error contable, déjame saber si tú tienes un registro de tus diezmos para, por favor, confrontarlo con la contadora. Y me dice, no, pastor, pues realmente es verdad, yo durante este año no he presentado diezmos ni ofrendas. Le digo, perdóname, hermano, pero a ver si entiendo. Tú me estás pidiendo una certificación de tus diezmos de este año y ahora me estás diciendo que no has presentado una ofrenda durante todo el año. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Me dice, pastor, pues solo que me colabore, por favor, hay que me colabore, hay una cartica que diga que yo he colocado tanto. Por favor, ¿cómo pretende mi amado hermano, un hombre, una persona de fe, de emuná, de Torah, cómo pretende decirme que le prepare un documento falso, mentiroso, para presentar al gobierno de esta nación? ¿Cómo podemos pretender vivir una vida de emuná, de fe, cuando lo que tenemos de suyo es mentira, engaño? Por favor, perdónenme que cierre la semana con un tema como este, pero preciso tuvo que presentarse. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque pensamos que es la manera como hemos vivido y pensamos que si así lo hemos vivido y si así lo hacen otros, pues ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? No, mi hermano, este es un tiempo de cambio, este es un tiempo de nuevo comienzo, este es un tiempo de entrar a un tiempo de santidad, a un tiempo de madurez, a un tiempo de carácter, que si mi vida pasada estuvo llena de mentira, de engaño, de falsedad, pues ese tiempo se acabó porque Hashem me retiró de esa mentira, Hashem me sacó de esa oscuridad y me trae a un tiempo de vida y me trae a un tiempo de luz. Pero no solamente es un mentiroso, sino que además está invitando a otro a que forme parte de su mentira y de su engaño. ¡Wow! ¡Qué tremenda situación! ¿Será que nosotros alguna vez, en algún momento, lo hemos hecho así, lo hemos pensado así? Alguien dirá, ay, pero qué terrible, pastor, ¿y quién es esa persona? ¿Cómo le ocurre? No importa quién es.
Lo importante es que hay una acción que nos deja una enseñanza, porque probablemente muchos en algún momento obramos así o pensamos incluso obrar así. Y el mensaje del cierre es, por supuesto, ese. Somos una nueva criatura. Ya no vivo yo, ya no vivo como el mundo, ya no pienso como el mundo. El padre de este mundo, el padre de la mentira. Pero yo, aunque estoy en este mundo, no formo parte de él. Por lo tanto, mi vida caminará en justicia y mi vida caminará en verdad. Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Creo que hemos llegado ya a nuestro tiempo. Ha sido una semana apasionante, se nos quedan varias cosas por tratar, varios temas por profundizar. No creo que sea prudente continuar una semana más, aunque el tema, repito, es apasionante y mucho tenemos que hablar. Pero tomemos conclusiones individuales y personales. Creo que la palabra nos habló contundentemente durante esta semana. Nos habló de caminar en rectitud. Sabemos que el hombre, por su naturaleza pecaminosa, tiende a la mentira. Pero cada vez que yo esté frente a la mentira, debo hacer un stop delante de Hashem y decirle: Padre, perdóname. Sé que esto que voy a hacer no es verdad y sé que esto que voy a hacer es mentiroso para ti. Por lo tanto, líbrame de cometer este acto o de decir esto que voy a decir o de hacer esto que voy a hacer, porque no quiero incurrir en la mentira del mundo. Es decir, como dicen los técnicos en construcción, mide 2 veces y corta una. No es que cortes 2 veces y midas una sola vez. Mide 2 veces para que cortes una sola vez. Cuando vayamos a hablar o a decir, pensemos lo que vamos a decir y no hablemos para pensar. Pensemos para hablar y no hablemos para pensar. Entonces, eso nos librará, seguramente, parte de eso, nos librará de estar caminando en el engaño, en la mentira, y que seamos vistos como tal. Tenemos que ser luz. Donde quiera que estemos, seamos siempre luz. Amados hermanos de Israel Casa Integral, amados hermanos que nos acompañaron esta semana por primera vez, muchísimas gracias. Gracias por colaborarme también con sus tareas. Gracias, de verdad, quienes se toman el tiempo de contestar sus tareas y presentarme sus aportes a la enseñanza. Algunos me envían información, textos y demás. Gracias, los tengo muy presentes. En verdad, este es un compromiso de todos. Para todos, un tiempo maravilloso en este Shabbat, fin de semana, Shabbat Shalom. Nos vemos en el Havdalah, reunión de varones, 7:30 de la mañana, el día de Shabbat. Aquí les espero, vía Zoom. Conéctense, los que nos acompañen por primera vez pueden conectarse. Hay cabida para todos, por supuesto. Posteriormente, a las 4 de la tarde, estaremos en el tiempo de Shabbat. Shalom, mis amados hermanos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Muchísimas gracias y muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.